Así, el tan esperado día de la boda había llegado. En una íntima y pequeña boda, en donde solo las familias más poderosas de los 17 Ortega estaban presentes, impactados por lo que sucedía hoy. Sin embargo, Inés llevaba el vestido con el que se casó su madre, y Cárcel Escalante se veía magnífico, pero más que nada petrificado, al ver a su futura esposa caminando con ese hermoso vestido, y lo dulce y hermosa que se veía. Así que su sonrojo fue inevitable, tanto así que parecía que estaba perdiendo la cabeza. Pero justo después de esto, ante la mirada de todos, estos dos unieron su vida para siempre en un hermoso y fingido beso, porque hasta eso Cárcel había respetado la decisión de no darle besos en la boca a Inés. Y la verdad, la ceremonia terminó de una buena manera. Ninguna de las dos partes se terminó arrepintiendo y iniciaba el baile. Pero algo que tenía completamente en shock tanto a Cárcel como a todos los invitados es la hermosa imagen que tenía enfrente. Inés, con un vestido completamente diferente, bailaba con su hermano con tanta gracia. Y es que la verdad, apenas todos estaban valorando la belleza que era Inés, cosa que su esposo le ponía celoso, porque todos apenas viendo cómo Inés con ese vestido se veía completamente diferente, ya estaban actuando como depredadores. Pues justamente el duque Yar había llegado a proponerle a Cárcel una muy excelente propuesta para ellos dos. Pues es sabido que Cárcel pronto se aburrirá de su esposa. No podrá ocultar su vida de libertinaje. Así que cuando su esposa esté desconsolada, él podrá ir felizmente a consolarla. Porque sí, Dante Yar era conocido como la persona más libertina que Cárcel de todo este reino. Y justamente cayó en cuenta en las palabras que le había mencionado su suegro. De todos los pretendientes de Inés, que tenían inteligencia, belleza y un gran impecable estatus, eran los pretendientes que se supone que Inés tenían y eran mejores que Cárcel, mencionando con burla que él no solo era la única persona que estaba interesado en su esposa. El día de hoy, todos están viendo a su próxima presa, pues es que en este momento Inés irradiaba de todo. Justo ese baile la hacía ver con tanta clase, como si estuviera acostumbrada a la nobleza, como si no hubiera sido la marginada que siempre era, y le daba una sonrisa a todos aquellos que la han tratado bien, y a aquellos que la han tratado mal simplemente los ignoraba, como si ella hubiera estado destinada a gobernar. Un semblante que pocas mujeres de las 17 familias tenían. Pero para Cárcel, esto no era así, no había un cambio. Simplemente cambió el vestido y el peinado, pero al final de cuentas seguía siendo la misma Inés. Y al escuchar tales palabras hablando descaradamente de su esposa, estaba por completo de perder la cabeza. Pero la mejor opción de cerrar bocas fue, antes que acudir a la violencia, hacer el primer baile de esposos. Y la verdad, estos dos se veían perfectos. Tanto Inés como Cárcel eran la pareja perfecta. Pero después de todo, para Cárcel era tan difícil seguir escuchando ese tipo de comentarios. Y también pensando en esa belleza que lo había mirado así. Y escuchar cómo todos estaban tan desesperados por tenerla, por consolarla, cosa que jamás iba a pasar, porque había hecho una promesa y Escalante no la iba a romper. Le juraba amor y fidelidad completamente a Inés a partir de ahora que son esposos. Pero la tortura para Cárcel todavía no terminaba. El príncipe Oscar había llegado, un pretendiente más difícil y más terco de Inés. Y Cárcel lo sabía. Primero, llegando con una falsa conversación, sabían todos en este imperio que el vino de los Vallenstena era el mejor. Incluso
El que era el príncipe había rogado por tan solo una botella y nunca pasó. Pero ahora que su querido yerno e hija se casaban, finalmente soltó litros y litros de vino sin consideración. Pero esto no era el suficiente veneno que Oscar solía tirar, porque así le dijo que todavía a este punto no entiende por qué Inés lo escogió a él. Incluso si hubiera sido su pretendiente, Enrique, hubiera rendido. Y era claro que él sintiera celos. Una mujer tan hermosa y perfecta como Inés, si él mismo la atesoraba, era obvio que Escalante sentiría mucho más celos. Pero Cárcel no lo entendía. ¿Cómo un hombre soltero podía estar opinando de su matrimonio? Además de haber cumplido la mayoría de edad para casarse, incluso le había accedido. Pues sí, después de ser rechazado innumerables veces por Inés, este nunca dejó de cortejarla, ya hasta que Inés anunció su compromiso con Escalante. Es cuando el príncipe terminó comprometiéndose con otra, con la sobrina del marqués. Pero a pesar de que ya estaba en la edad para casarse, el príncipe seguía negándose a esto porque alegaba que su querida prometida estaba muy joven y no tenía experiencia en nada. Y Cárcel ya no podía. Eran primos, pero lo odiaba. Era obvio que el resentimiento todavía seguía, alegando que Inés para nada lo quería. Incluso las sonrisas que ahorita le estaba dando eran fingidas. Pero Cárcel notó algo que estaba a punto de hacer el príncipe y lo paró en seco. Se lo hizo saber. Podría beber de su copa hasta acabársela, pero estaba completamente prohibida beber de la copa de la novia. Pero ante todo esto, Cárcel se la terminó devolviendo porque el príncipe criticaba a todos los pretendientes. Pero Cárcel sabía que criticar apariencias físicas iba a perder, porque Cárcel era el hombre más guapo de todo el reino. Pero así tan pronto la boda se había acabado. Mientras tanto, Inés renegaba porque tenía hambre. No podía comer algo antes de irse a dormir. Pero le decían que no. Si su madre la miraba con ojos de querer asesinarla cuando estaba ella comiendo de más. Pero bueno, su madre ya no podía decirle nada. A partir de ahora ya es Escalante y no puede hacerle nada. Para después pasar a la conversación donde todos habían vuelto completamente locos por ella. Pero Inés le había dicho que era gracias a ella, a su mucama, por haberla hecho tan hermosa este día. Pero no era así, era gracias a ella. Pero sí estaba molesta que ahora todos consideraran más bella y que todos fueran amistosamente con solo algo de maquillaje, cuando Inés siempre ha sido perfecta. Pero no era así. Mencionó que el ser superficial era algo que les importaba. Todos querían ser la gran belleza en este mundo de la nobleza, como alguna vez ella había sido tan superficial. Un comentario un poco extraño para su mucama. ¿Cuándo se supone que ha pasado eso? Si ella ni siquiera se ha querido poner un vestido decente. Pero bueno, se trataba de una boda. Al final de cuentas tenía que ser ligero el ambiente. Pero después recordó todo. Su vida pasada había sido una lucha constante por sobrevivir. Olvidaba cuándo había dado un bocado decente, pero ahora esos recuerdos se habían hecho bastante tenues, lejanos. Pero recordó que un solo día había sido el más maravilloso. Aunque no había lujos, aunque había carencias, había sido el más feliz. Pero bueno, le daban las gracias por comportarse y haber aceptado amablemente los bailes de todos con una gran sonrisa. Pero bueno, básicamente lo había hecho por Cárcel. No podía simplemente rechazar y mirar hacia otro lado. Claro que no. Al final de cuentas, era la primera boda de este chico. Y así lo tenía decidido. No fallará en este matrimonio, ni causará daño, pero tampoco evitará sus deberes como esposa. Tampoco le dará motivos para que se divorcie. Simplemente, todo tiene que seguir acorde a su plan. Porque
Después del hermoso banquete, seguía lo que finalmente sellaba este matrimonio, la primera noche. Porque si no pasa nada el día del matrimonio, todo puede ser anulado, porque así se llevan los matrimonios en el mundo de la nobleza. Incluso un matrimonio que se ha consumado, si no llegan a ambas partes a un acuerdo mutuo, también puede anularse, pero esto casi no sucede. Pero esta noche de bodas también tiene que salir tranquila. Pero Carcel estaba tan pensativo. Nunca había estado de esta manera, porque sí, después de que Inés se metiera por su mente tan profundo, ya no pudo hacer nada y tuvo que retener sus deseos. Y también todo este tiempo ha fantaseado con ella. Esa imagen de su boda lo hacía enloquecer más, pero solo era esta noche. Y simplemente todo seguirá su curso normal y todo estará en paz, porque justo esta noche se confirmará que Inés será finalmente su esposa. Porque sí, su nombre será agregado al árbol genealógico de su familia y la alejará del duque Valestena. La llevará a un lugar tranquilo para vivir, porque su plan era mudarse a las costas de Calstena, en un lugar donde podía estar solo, los dos. Aunque en realidad él parecía morirse de nervios, como si fuera la primera vez que hiciera estas cosas. Pero la verdad, Carcel, el estar pensando en todo esto, en la futura familia, en el nuevo hogar donde tendrán, se dio cuenta de algo. Al final, se había enamorado de Inés. Esta vez había sido él el que había caído rendido a los pies del amor y por Inés. Pero todavía esto no acababa de esta manera. Inés hacía su aparición en el centro de la habitación. Se veía hermosa, espectacular, y dejaba paralizado. No podía entender o no le cabía en la cabeza aquella hermosa imagen que tenía enfrente. En una habitación silenciosa donde parecía que prácticamente se escuchaba el corazón de Carcel. No solo eso, preguntaba con dudas si no vino caminando de esta manera por el pasillo. Lo que Inés se lo confirmó y esto lo dejó en shock, pues la verdad, a partir de ahora, Escalante será una persona completamente celosa y posesiva con su esposa. Pero al ver que él simplemente se quedaba parado, ella iniciaba prácticamente. Le preguntaba si no irían a la cama, siendo tan directa. Parecía que Carcel se le había olvidado las cosas que hacía, así que ella tenía que aventurarse a dar los primeros pasos. Así, enfrente de él, empezaba a desnudarse. Y Carcel, tan adorable, no podía con su alrededor. Incluso la frase donde ella le pedía que si no podía desnudarse, podía hacerlo por él, fue tan fascinante. Pero justamente eso fue todo para que se activara la cabecita de Carcel y se acercara a su esposa, porque parecía que Inés disfrutaba provocarlo cuando él se quedaba paralizado. Pero él finalmente había reaccionado, así que él terminó cargándola para llevarla a la cama. No solo eso, empezaba a decir palabras perfectas, diciéndole a Inés que era perfecta, bella, hermosa. Pero es que la verdad, Inés aún así estaba nerviosa, repasando una y otra vez en su mente que esto lo había planeado. Simplemente pensará en cosas pacíficas y tranquilas mientras todo pasa. Pero es que la verdad, nada iba a ser como ella imaginó, pues Carcel se burlaba de que parecía que está a punto de entrar a batalla, porque esto parecía unirlos más en confianza, pues Inés demandaba que se apresurara e hiciera su trabajo. Pero Carcel le mencionaba que esto no es un juego de poder. Además, ya podría dejarle decir Escalante y llamarlo de una vez por todas Carcel, porque no solo eso, Inés ya era un Escalante. Pero al quitarse simplemente la camisa, Inés pareció sentir algo extraño. No podía evitarse ponerse nerviosa. Y como no, era conocido que Carcel era un joven muy bien dotado. Pero así, Carcel empezó a hablarle tan sucio, mencionando que esto pasará casi siempre. Pero aún así, respetó el hecho de que ella no quería besos. Pero no solo eso. En medio de todo,
Cárcel le preguntaba qué era lo que le gusta o no, porque Inés parecía que simplemente quería que consumaran y se acabó. Esto no iba a ser así. Será tomado su voz en cuenta, qué es lo que le gusta y lo que no. Pero Cárcel también le revelaba que, aunque ella ahorita diga que ya no deseaba casarse con él, alguna vez lo hizo. Y que en estos momentos él deseó tanto esto, hace que su matrimonio fuera consensuado. Además, ahora trata de esquivarlo diciéndole que no le gusta, que rechazarlo y cosas así. Pero él no, está locamente enamorado de ella. Y aún así, acepta sus malos hábitos y sus enojos, porque al final de cuentas parece que le gustan las mujeres malas. Y fue así, de esta manera, que esos dos terminaron consumando el matrimonio. Ahora tenían una muy incómoda reunión en la mañana, donde la madre de Inés lloraba diciendo que perfectamente hizo las cosas que ella tanto deseaba, no sin antes mencionar los pésimos gustos de su hija y que por fin había dejado esa imagen de aterradora y espeluznante mujer. Y esta vez su esposo sí que intervino. No debería decir esas cosas, debería de alentar a su hija. La heredera ahora se ha convertido en la heredera de los Escalante, y así de esta forma su hija se marchará. Pero no, estaba segura que Inés podría seguir. Todo el mundo dirá que era mejor mandarla a un convento antes de que convertirla en una esposa. Preguntando también a Cárcel si estaba de acuerdo con eso. Pero por fin, Cárcel se atrevió a defender a su esposa y le dijo que no sabía exactamente qué era lo que quería que opinara, pero si seguía haciendo ese tipo de comentarios en el futuro, tomará la misma decisión que su hija y terminará por ignorarla por completo. Lo que no entendía, qué tipo de comentarios, simplemente se preocupaba por su hija. Pero Cárcel se lo hizo saber. La preocupación venía del amor. Y verdaderamente amaba a Inés. Y debería preocuparle en absoluto si lastima a su hija con esas palabras. Las palabras lastiman más que los golpes. Y su esposa tiene oídos perfectos para escuchar esos insultos. Y esta era la última vez que iba a aceptar ese tipo de comentarios. Y por primera vez, el padre de Inés estuvo de acuerdo con Cárcel. Y de esta manera, Cárcel se despedía de ellos, pues tendrían un largo recorrido a Calestena. Pero estos se quedaron sorprendidos. Pensaron que ellos iban a vivir en Mendoza y finalmente se irían tan lejos. Así que fuera, le volvió a recalcar. ¿Quién en su sano juicio una madre hable tales hazañas de su hija en frente de su esposo? Inés se quedó un poco desconcertada, pero le dijo que si lo hubiera dejado terminar al final de esas venenosas palabras, hubiera algo bueno, pues temía que arruinara este matrimonio. Pero bueno, no siempre es así si tiene ese temor, pues es muy raro que la familia esté en el mismo lugar por mucho tiempo. Pero Cárcel no era tonto. Vio su expresión, vio su cara. Es obvio que está tan acostumbrada a esos comentarios que para ella lo ve tan insignificante. Y él no quería seguir escuchando ese tipo de comentarios hacia su esposa.